buenas tardes. Tal. Muy buenas tardes tengan todas las personas que nos acompañan aquí en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería, e igualmente a todas las personas que están conectadas a través de alguna de las plataformas digitales o de televisión convencional para atender a esta conferencia de prensa para la actualización del estado que guarda la epidemia que tenemos en México y en el mundo del virus SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad COVID-19. Hoy es miércoles 24 de febrero, son las 19 horas con 1 minuto, 24 de febrero, Día de la Bandera Nacional. Vamos a pasar a ver y presentar el comunicado técnico, así como el avance en la estrategia operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. La primera diapositiva que vemos ahora todos los días a partir de este diseño de presentación de los datos que pueden ustedes consultar con más detalle, ya sea descargando los datos abiertos desde coronavirus.gov.mx o descargando el comunicado técnico que contiene más datos también, que está disponible a través de la plataforma. Vemos un mantenimiento en la reducción del 23% de reducción de la semana 5 a la semana 6 de este 2021, una epidemia activa que representa el 2% del total de la epidemia a nivel nacional, que representa a un total estimado de 49,689 personas que tendrían en este momento una infección activa y que han tenido un contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Un total de casos estimados de 2,256,757 personas que tienen un diagnóstico, que tendrían un diagnóstico positivo al virus SARS-CoV-2. Estos son los casos estimados. 1,614,614 personas se estima han recuperado su salud de las personas que han tenido un contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Recordemos que hay muchas más personas que han recuperado su salud sin ningún problema, dado que esta enfermedad, un alto porcentaje de las personas que presentan esta infección tienen un cuadro leve, que a veces inclusive ni siquiera se alcanza a percibir como tal, pero tiene también un porcentaje de alrededor del 20% que requiere de atención por ser un cuadro moderado o grave. Tenemos actualmente un total de 182,815 defunciones que tienen un resultado positivo al virus SARS-CoV-2, todas ellas y cada una lamentables, muy lamentables, y que han hecho sufrir a las familias y a las propias personas que han enfermado de tal gravedad que han perdido la vida. Nuestro sentido pésame para todas las familias que han sufrido esto en México y en todo el mundo. Un total de 475,389 personas que en México han completado ya su esquema de vacunación contra la COVID-19. La ocupación hospitalaria no muestra un cambio, se mantiene en 33%. Las dos curvas epidémicas que se observan, la primera ola y la segunda ola, que ya ha llegado a niveles también
están por debajo del pico máximo de la primera ola, están en este nivel, y lo mismo con las personas que requieren de un respirador mecánico. Hay que recordar, son los tres colores que representan a las líneas. El color verde, que es la de hasta abajo, son las personas hospitalizadas que requieren de un respirador mecánico, que requieren de cuidados críticos y un respirador mecánico. La línea roja, que son la de las personas hospitalizadas en cama general, tienen una infección respiratoria aguda grave, pero no requieren de cuidados críticos. Y la dorada, que es el total, es la suma de la roja con la verde. Sin cambios, 33% de ocupación nacional. Sin cambio también la hospitalización general, vemos cómo ya se mantiene sin ningún estado que tenga más del 70% de su ocupación hospitalaria de camas generales. Tres entidades que se mantienen entre el 50 y el 69%, Ciudad de México, Puebla y el Estado de México, con el 58, 53 y 52% de ocupación respectivamente, y 29 entidades federativas que tienen menos del 50% en su ocupación de los hospitales que pertenecen a esta red IRAG. 32% que no hubo un cambio con respecto al día de ayer, representa 10.241 camas ocupadas del total de camas que se tienen, que son 31.841, lo que significa que hay 21.600 camas disponibles en esta red IRAG para atender personas con infección respiratoria aguda grave. Sobre las camas que se utilizan para personas que tienen un cuadro crítico y requieren de un respirador mecánico, hay una disminución de un punto porcentual. Se tiene una ocupación nacional del 35% distribuido en todo el territorio nacional. Únicamente la Ciudad de México se mantiene en una ocupación entre el 50 y el 69%, tiene 63, reporta un 63% de ocupación de estas camas con respirador mecánico, y ese 35% a nivel nacional representa 4.002 camas ocupadas de las 11.469 totales, lo que representa que tenemos en México en toda la red IRAG 7.467 ventiladores, respiradores mecánicos disponibles con sus camas y sus insumos en caso de que alguien más así lo requiriera. La estrategia de vacunación, la estrategia operativa de vacunación, importante, 85.576 dosis se aplicaron hoy, 24 de febrero, Día de la Bandera. Tenemos aquí esta curva también, esto representa una curva de cómo se han aplicado por día cada una de las vacunas que se han recibido. La siguiente, por favor. Este es el acumulado, esta es una curva que va a seguir creciendo, están las dosis acumuladas, hasta el momento se han aplicado un total de dosis de 1.900.784 dosis aplicadas, reportadas al 24 de febrero, con una pérdida de menos del 1%, son 1.543 dosis perdidas, que representan el 0.08% del total de dosis que se han aplicado. Los esquemas completos e incompletos, de acuerdo a los tres grupos que se han iniciado en la vacunación. El personal de salud, un total de 670.737 personas que pertenecen al Sistema Nacional de Salud y atienden personas en unidades COVID, han recibido su primera dosis, y de ellas el 71%, que representan a estas 475.389 personas que trabajan en materia de salud, han recibido ya su esquema completo. 17.463 personas del sector educativo en el estado de Campeche recibieron su primera dosis, no se ha iniciado ninguna aplicación de segundas dosis, y 737.195 personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos han recibido su primera dosis, ninguna segunda dosis tampoco, dado que no se han cumplido los tiempos que se requiere
para ir aplicando las segundas dosis. Los ESAVI, estos eventos que se pueden atribuir a la vacunación e inmunización, tenemos un total de casos notificados al día de hoy de 8,493, que representan el 0.4% de las dosis aplicadas, menos del 1% de las dosis aplicadas de las personas que han recibido una dosis han reportado o se han observado con algún evento adverso que se puede clasificar como un ESAVI. De estos, que son divididos aquí por las dos vacunas que han reportado alguno de los ESAVI, 8,254 personas han presentado un evento adverso, un efecto adverso de la vacuna Pfizer-BioNTech y 239 de la vacuna AstraZeneca. De todos estos, menos del 1%, que son 50 casos, han sido graves, de los cuales aún continúan en hospitalización 14 personas, distribuidos en todos estos estados de la República. Principalmente mujeres han presentado algún evento grave, y por vacuna 42 de los 50 han sido de la vacuna Pfizer-BioNTech. Evidentemente es la vacuna que más también se ha estado aplicando, y se han reportado un mayor número de eventos adversos de esta vacuna. Inicia la aplicación de la Sputnik V, esta vacuna proveniente de Rusia. Ya inició en las alcaldías de Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, en nuestra capital, en nuestra ciudad capital, la Ciudad de México, el 24 de febrero, o sea, el día de hoy. Aquí se ve cómo todo el módulo de vacunación se presenta y se opera. Está la Guardia Nacional para el resguardo de las personas y las dosis. Está el personal de salud organizando la célula de vacunación, y está también otras mesas. Acá están las personas en espera con su equipo de protección personal, que es en donde el personal que no es directamente de salud, que son las personas servidoras de la nación, o quienes laboran en los programas educativos, la Escuela Nuestra o la Becas Benito Juárez, están atendiendo a las personas en espera para solicitar sus datos, registrarlas, todos estos detalles del módulo de vacunación, que tienen que estar bien aceitados para que no haya o que haya el menor tiempo de espera posible, menos aglomeraciones. Todo esto que tiene que estar bien aceitado para que se pueda atender a las personas con toda la calidad con las que se merecen. El calendario para el arribo de dosis de vacuna en México, primer cuatrimestre, primeros 5 meses del año, no se pone aquí enero, está febrero, marzo, abril y mayo. Más de 100 millones de dosis. Las dosis que encontramos aquí en amarillo ya se recibieron. Dosis recibidas está por allá en amarillito. Queda para el mes de febrero una entrega de 800,000 dosis de la vacuna Sinovac, que se estarán recibiendo en próximos días. Es la promesa de entrega en febrero. En marzo recibiremos 23.6 millones de dosis de vacunas de todas las posibilidades de distribución que tenemos. 4.1 millones de dosis de Pfizer, 10 millones directamente de AstraZeneca, 2.7 millones de dosis CanSino, 1 millón más de Sputnik V, 1.16 millones de dosis también de vacuna AstraZeneca, pero a través del Instituto Serum de la India, 3 millones de Sinovac y 1.6 millones también de AstraZeneca, pero a través del mecanismo COVAX. Y así podemos ir viendo en abril y en mayo, que en abril son 33.2 millones de dosis y en mayo
46 millones de dosis de básicamente los mismos distribuidores o temas, excepto a partir de abril. En abril y en mayo ya el Instituto Serum de la India ya no está programado para esos 2 meses. Esto es importante y es muy importante, a veces no leemos los asteriscos, pero es muy importante. Este asterisco, por acá podemos ver que dice: la información proviene de contratos y documentos de actualización por parte de los proveedores y están sujetos a modificación. ¿Por qué? Pues porque ya lo vimos con Pfizer, tomaron una decisión correcta de disminuir la producción para posteriormente adaptar su planta e incrementar su producción y poder producir más. Hay que acordarnos que a nosotros nos entregarían entre todas los proveedores en estos meses 100 millones de dosis, pero nuestro país, que tiene 128 millones de habitantes, pues forma parte de un mundo completo de 7.500 millones de personas, todas y cada una de ellas con los mismos derechos que tenemos nosotros también de recibir una vacuna, y los proveedores están intentando incrementar su producción para ir dando producciones suficientes para ir vacunando a más y más y más países. Esto muy importante. Esperemos que todos estos 23 y 33 y 46 millones de dosis que están comprometidas por parte de los laboratorios se entreguen en tiempo y forma como está estipulado, pero también tenemos que entender que puede haber alguna situación que no está en control ni de la persona que contrata ni del proveedor, que pueden disminuir su producción y limitar estas entregas. Sin embargo, esto es lo que está comprometido y estamos plenamente seguros de que se podrá cumplir por parte de las empresas. ¿Cuáles son los criterios que estamos tomando en cuenta para definir las zonas de arranque, las zonas de distribución de la vacuna? Son 4 criterios. El primero, que es el primer eje de priorización que pueden ver en el documento de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, que es la edad. El grupo de edad prioritario, de acuerdo con las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor de Vacunas, las personas adultas mayores deben de ser las primeramente priorizadas. El segundo criterio, la capacidad de cobertura, que podamos entregarle a los municipios la totalidad, la gran mayoría de las personas adultas mayores en los municipios seleccionados. ¿Por qué? Porque si yo tengo disponibles 50,000 dosis, pero en este municipio hay 150,000 personas adultas mayores, el impacto en materia de salud pública va a ser menor. Si voy y vacuno a la totalidad de personas adultas mayores de este municipio, que sí tiene 50,000 personas adultas mayores, cubriremos al 100% de estas personas adultas mayores de ese municipio con esas 50,000 dosis. Entonces es cobertura, capacidad de la cobertura. Características de las vacunas, hay que recordar, ya lo vimos, hay diferentes vacunas, unas requieren de ultracongelación, otras requieren de refrigeración habitual entre los 2 y los 8 grados, y es también la forma en que, de acuerdo a los rangos de temperatura, la accesibilidad de red de frío, tiempos de traslado, se determina que una vacuna u otra puede llegar a un municipio más urbanizado o más alejado específicamente. Al final de cuentas, también hay una recomendación de este grupo de expertos, asesores de la Organización Mundial de la Salud, que ante la limitada disponibilidad de vacunas, también se puede dar y se debe dar atención a grupos de alto riesgo, que pueden ser personas que viven en pobreza extrema, poblaciones de difícil acceso, como son áreas rurales y remotas.
La aplicación de las vacunas ya inició en todas las entidades federativas. Recordemos que hubo un elemento no controlable por nadie, ¿no? Tormentas invernales, frentes fríos que en Nuevo León y en Tamaulipas hicieron que la vacunación se difiriera para otros días. Ahora ya en todas las entidades federativas se ha distribuido la vacuna y se ha iniciado la vacunación en nuestras 32 entidades federativas. Bien, pues son las 19:20 y vamos a empezar con las preguntas. Adelante, por favor. Gracias. Juan. Gracias. Muy buenas noches. Juan Hernández, del periódico Gasta y de Grupo Cantón. Bueno, dos preguntas que reflejan la inquietud también del público. Bueno, pese a los llamados que ha estado haciendo hoy hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador un llamado precisamente a estas escuelas particulares a que por favor se esperen tantito y de alguna manera ver las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud. Una de las inquietudes que está rondando en redes sociales es si estas escuelas particulares no siguen no acatan estas recomendaciones, estos pedidos. ¿Qué pasaría si se llega a haber un brote? Yo no lo quiero, un brote precisamente dentro de estos planteles educativos. ¿Habría una sanción precisamente para estas escuelas? Esa sería la primera pregunta. Nosotros no tenemos facultad alguna para sancionar escuelas. Lo que podemos hacer es atender el brote, ver a las personas enfermas a través del Sistema Nacional de Salud, del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y pues las consecuencias. Hemos platicado en varias ocasiones cómo este tema de salud es un tema de corresponsabilidad social entre toda la sociedad. Todas las personas que conformamos la sociedad mexicana, gobierno o sociedad civil, debemos de participar y de entender que si las condiciones no son las idóneas para retornar a cierta actividad, debemos de entender que lo mejor es no hacerlo y es lo mejor hablando de este tema en particular sobre escuelas, es lo mejor para toda la comunidad educativa, empezando por el personal docente, seguido de las y los alumnos y también sus familias. Entonces, no existe ninguna sanción, pero la responsabilidad que se tiene al no seguir las recomendaciones de aguantar, de esperar a que las condiciones epidémicas sean más favorables para dar un inicio a las actividades escolares, puede tener consecuencias en la salud de las personas que asisten a esa escuela, ya sean niñas, niños, adolescentes o adultos que sean personas trabajadoras de la escuela, Juan. Ahora, en esta situación, la Secretaría de Salud ya se ha preparado o algún protocolo o alguna medida con la SEP precisamente para, en todo caso, sigan y persistan precisamente en esta intención, puede ser legítima o no, depende del punto de vista de estas escuelas particulares de querer dar clases. Claro que sí, Juan, hemos trabajado desde hace muchos meses en este tipo de detalles y protocolos para poder tener un regreso a clases seguro para todas las personas. Esto lo que nos dice son las características que hay que tener en la escuela y con las familias. Uno es generar los comités de padres de familia y autoridades escolares en la escuela para prepararse ante un eventual regreso a las clases presenciales.
es tener, como lo hemos dicho siempre, es para escuelas y es para todos los entornos, tener limpios los lugares, hacer higiene, lavado, agua y jabón y solución clorada. Tenemos un lineamiento en coronavirus.gov.mx para hacer limpieza de espacios cerrados y espacios abiertos. Y la vigilancia y la comunicación con la autoridad, entre la autoridad escolar y la autoridad sanitaria, para que en el momento en que se pudiera regresar a las clases presenciales y haya alguna sospecha de casos de coronavirus, se pueda empezar a hacer los aislamientos y el cierre, ya sea de salones, de grupos o de toda la escuela, dependiendo de la extensión del brote que pudiera ser. Estas actividades se llevan a cabo muy comúnmente en materia de influenza, ¿no? Cuando una escuela detecta a una niña o un niño que tenía o que tuviera influenza, pues esa persona, ese alumno o alumno se retira a su casa, pero si hay ya un brote, pues es siempre mejor cerrar ya sea el grupo, para evitar una mayor dispersión de la enfermedad, ¿sí? Y esto se hace también vigilancia epidemiológica para como sitio centinela, inclusive las escuelas, en otros sistemas de salud, como es el canadiense, utilizan las escuelas como unidades centinela de vigilancia para la influenza, y esto se puede replicar también en materia de coronavirus, pero insisto, siempre y cuando se tengan las condiciones epidemiológicas para esto, Juan. Finalmente, de estas 182,000 defunciones que han habido por COVID-19, hace unas semanas le pregunté al doctor López-Gatell precisamente de que si ya se tiene, o por lo menos ya se ha investigado de estas defunciones, ¿cuántas han sido precisamente por algún recontagio de COVID? No sé si ya o hayan detectado ustedes casos, precisamente porque en las últimas semanas, los últimos días, pues hemos estado escuchando noticias de funcionarios que se han recontagiado, personas que también han tenido un recontagio. Entonces, ver si de esos fallecimientos han habido eso. Y creo que el doctor Gatell había mencionado que iban a checar esa parte de esa cifra. No sé si ahorita tengan algún estimado o no hay también, que también es válido. Claro, mira, Juan, en realidad no sería tan complicado verlo. Es de acuerdo a los registros que se tienen en el sistema de información de vigilancia de enfermedad respiratoria. Ahorita seguramente, como todos los días, cuando no le toca participar, seguramente el doctor José Luis Salomía nos está viendo en este momento desde su aislamiento preventivo, y le pasaría esta solicitud para ver si en estos próximos días, ya sea mañana o el viernes que estaremos por aquí presentando el semáforo de riesgo, podemos presentar ya esa información, pero que no pase de esta semana. Yo creo que, como en todo el mundo, no deben de ser muchas, y probablemente, sobre todo en materia de personas que han perdido la vida, seguramente ninguna se podrá ver o detectar como una reinfección, pero me comprometo a que ahorita con el doctor Alomía lo buscamos para ver que esta semana lo presentemos. Muchas gracias, Juan. Adelante, Arturo. Gracias, buenas noches. Arturo Contreras, de Pie de Página. Una duda sobre la priorización de zonas rurales, ¿no? Que empezaron diciendo que se iban a vacunar primero en estas zonas. Entonces entiendo que el reto de hacer llegar la cadena de frío, como ponen ahora en el esquema de priorización de poblaciones, pues presenta un reto bastante grande, ¿no? Entonces,
¿Cómo van? ¿Cómo ha ido llegando la vacuna a zonas rurales o no ha llegado, ¿no? ¿O en qué proceso va? Y según el cuadro que nos muestran, son 101.6 millones de vacunas más o menos, ¿no? Entonces, pues faltan como otras 150 millones para toda la población mexicana. Entonces, saber cómo van las negociaciones para ellas. Claro, con gusto, Arturo. La vacuna ha llegado a zonas alejadas, ha sido todo un reto para la cadena de frío, pero afortunadamente una o varias de las vacunas no requieren de esta ultracongelación y se puede utilizar la red de frío habitual del programa de vacunación universal para acercar las vacunas como se ha hecho durante muchos años. Calendario, pasando al calendario que lo presentamos hasta el mes de mayo, a pesar de que ya lo habíamos presentado hasta diciembre. Ya hasta diciembre se tiene contemplado que sean al menos para 107 millones de personas. Hay que recordar que no todas, hay una vacuna que solo es de una dosis, entonces en realidad no es simple y sencillamente hacer la multiplicación por dos o la división entre dos. Entonces tendríamos para 107 millones de personas. Oye, pero somos 128 millones de personas, sí, pero hay que acordarnos que las vacunas solo se pueden aplicar a partir de los 16 o 18 años, entonces no se contemplan a las 128 millones de personas que habitamos en nuestro país. Por ejemplo, en mi familia nuclear, la familia que yo ya formé, de las cuatro personas que somos, mis 2 hijos, mi esposa y yo, solo somos susceptibles de vacunación mi esposa y yo. Mis hijos son menores de 16 años, tengo uno de 13 y uno de 4. Entonces, y así es lo habitual. Entonces, mayores de 16 años representamos alrededor del 75%. Entonces, en realidad, requeriríamos vacuna para esa cantidad de personas, ¿no? Rapidísimo, si quieres antes, 0 defunciones por reinfección. Doctor José Luis Salomía Segarra, aquí en vivo, dice WhatsApp que hace 2 minutos me lo mandó. Y AstraZeneca en más de 300 municipios rurales. Sobre las se me fue completamente con el dato de lo de AstraZeneca. Sobre la vacunación en niños, ¿no? Esta población que no está contemplada con la llegada de las vacunas actuales, me parece que en Estados Unidos ya se tiene como adelantada más o menos empezar a hacer ensayos clínicos en población infantil, creo que entre 13 y 15 años, no sé si para marzo o para abril, ¿no? Entonces, a ver, pues esto que implica, ¿no? Si saber pues, en qué va la vacunación para los niños. Y bueno, preguntan desde redes sociales y de todos lados que cómo sigue el doctor Gatell. Con gusto, Arturo. Sobre la vacunación en menores de 16 años, debe haber diversos ensayos clínicos. Probablemente, si no me equivoco, la vacuna de Janssen tenía contemplado en su ensayo clínico tener población menor de edad, ¿no? Menores de 18 años. Y seguramente conforme vaya avanzando el tiempo, se irán registrando diferentes ensayos clínicos que puedan estudiar la efectividad y la seguridad de las vacunas en menores de edad. Esto se puede hacer mientras con estas autorizaciones de uso de emergencia que se dan con los resultados interinos o intermedios de las fases 3 de ensayo clínico,
empezamos a aplicar las vacunas y el perfil de seguridad y de eficacia se va actualizando con los datos que tenemos. Por eso es importante que todos los países que estamos aplicando vacunas tengamos este seguimiento de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. Esta vigilancia es la que actualiza los perfiles de seguridad de las vacunas y en general de todos los productos, medicamentos u otras vacunas. Por ejemplo, si los resultados de los ensayos clínicos dicen el 10%, y por favor, son números no reales para usted en casa, si el ensayo clínico dice 10% de las personas presentan náusea, y en la aplicación de las vacunas a población general resulta que ese 10% en realidad ahora es 15%, se tiene que actualizar la información para saber que hasta el 15% pueden presentar esta característica especialmente. Es por eso la gran importancia de la farmacovigilancia, que además para efectos de la vacuna, en general de todas las vacunas, se lleva en nuestro país a cabo por 3 instancias. El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, como rector del programa de vacunación universal, la Dirección General de Epidemiología, como rectora de la vigilancia epidemiológica en nuestro país, y la Comisión para la Protección Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, alias COFEPRIS, que es la instancia que vigila la seguridad en materia de riesgos sanitarios. Entonces, entre las 3 instancias llevan esta vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. Entonces, es muy, muy importante, y esto nos va a permitir que si en realidad, por ejemplo, estos datos que presentamos de miles, de ya casi 2 millones de vacunas aplicadas, menos del 1% presentan un ESAVI, nos dice que es una vacuna que son vacunas con extraordinarios perfiles de seguridad, lo que nos permite tener una oportunidad de hacer otro tipo de intervenciones, en otro tipo de ensayos para evaluar la seguridad y eficacia en personas menores de edad. Sobre la salud del doctor Hugo López-Gatell Ramírez, nuestro subsecretario de Salud, de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor presentó el día de ayer una disminución leve en sus niveles de oxigenación, y por recomendación de su médico está recibiendo una oxigenación suplementaria, como lo hemos dicho aquí en todas las conferencias de prensa, que la atención temprana de los cuadros que pudieran transitar de leves a moderados van a rendir grandes frutos para que no se compliquen y retornen a un cuadro leve para luego tener una recuperación absoluta. Adelante, Miguel, por favor. Gracias. Gracias, doctor Ricardo Cortés. Un saludo. Buenas noches. Le mandamos un saludo al presidente López Obrador. Nuestros mejores deseos para que el doctor Hugo López-Gatell se encuentre cada vez mejor. Y tengo 4 preguntas. Si las podemos ir resolviendo una por una. Súper. Mire, se comenta en redes sociales las noticias también que van saliendo de que hay una nueva cepa, hay tipos de sangre más susceptibles al virus, hay virus más contagiables, hay variantes, hay mutaciones, y cada día que pasa pues va saliendo una nueva información de estas, cosa que nos hace pensar a los ciudadanos que pues no sé si mi tipo de sangre vaya a ser más susceptible, no sé si me vaya a contagiar más, o sea, nos hace sentir este temor.
Pero desgraciadamente pues no se informa así como que son investigaciones o es una investigación que está en su curso. Lo tomamos muchas veces así como que, híjole, ¿qué me va a pasar, no? Este temor. Me gustaría saber qué nos pudiera recomendar o qué pudiera comentar el sector salud respecto a estas investigaciones, y si también tiene el sector salud alguna investigación en curso respecto a esto, respecto a las mutaciones, las cepas. Por ahí salió también una noticia acerca del que hay tipos de sangre más susceptibles al virus que otras, y creo que acaba de salir una que hay otra variable, Jalisco, algo así, no sé, pero ¿qué nos podría recomendar o comentar para tranquilizar a la población? Con todo gusto, Miguel. Mira, esto es muy importante. Lo primero que recomendaría es, si tiene usted alguna duda, consulte a un profesional de la salud. Google no es médico, detrás de Google no hay profesionales de la salud respondiendo. Los medios de comunicación tampoco son la mejor fuente para divulgación científica. Consulte a un profesional de la salud. Él o ella seguramente sabrá en dónde buscar la fuente de donde el medio de comunicación dijo ahora el subtipo del tipo de sangre X neutro, para no decir ninguno y que no se preste a confusión de que yo lo dije, es más susceptible a cualquier cosa. Si usted siente ese temor, lo mejor es consultar a un profesional de la salud. Recuerdo un caso muy particular de cuando se empezó a decir que también el virus SARS-CoV-2 provocaba esterilidad masculina, ¿no? 3 casos, seguramente como los ESAVIS, supuestamente atribuibles a la infección por virus SARS-CoV-2, de millones de personas que lo han sufrido. No es evidencia científica para que esto se tome como una regla o como una causalidad, que esta enfermedad causa estas consecuencias. La enfermedad, el virus SARS-CoV-2, la COVID-19, tiene múltiples consecuencias diferentes a diferentes personas. Yo lo que les diría es: no se angustien, aliméntense bien, hagan ejercicio. El ejercicio se puede hacer en casa, aliméntense bien otra vez, revisen los octágonos negros en los productos que compran, y entre menos octágonos negros puede ser mejor el producto que está usted adquiriendo en materia de nutrición. De nuevo, haga ejercicio, de nuevo acuda con un profesional de la salud cuando tenga alguna duda en materia de salud. Creo que son las mejores recomendaciones que podemos hacer para evitar el miedo, el temor. Descanse bien. La higiene del sueño, de nuevo, lo toqué también hace un par de días. La higiene del sueño es muy importante. La salud mental, importantísimas para mantener un cuerpo sano, una mente sana y un sistema inmunológico correctamente para combatir a las enfermedades, e inclusive para despertar una buena respuesta inmunológica cuando a usted le toque su vacuna. Si usted descansa bien, se alimenta bien, tendrá una mejor respuesta inmunológica. ¿El sector salud está haciendo alguna investigación respecto a esto? ¿Hay algún...? Respecto a tipos de sangre y todo esto, en realidad no tenemos nosotros específicamente. Hay que recordar que la investigación clínica tiene
cuántos científicos existen que se interesan en realizar investigación clínica, es la cantidad de investigaciones que se tienen. CONACYT puede ser una buena fuente para ver qué tipo de estudios se están llevando a cabo en nuestro país sobre el virus SARS-CoV-2. La COFEPRIS también puede ser una buena fuente, porque recordemos que las personas que se dedican a la investigación clínica deberían de registrar sus ensayos clínicos ante la COFEPRIS para tener este registro. Entonces pueden ser dos vías útiles para saber, para que todas nosotras sepamos qué tipo de investigaciones se llevan en México sobre el virus SARS-CoV-2 u otros elementos que nos interesen. Muchas gracias, doctor. Hay algo que se llama algo que están haciendo llamar certificados de vacunación. Esto está saliendo como noticia, cierta tendencia, que hay algunos países o instituciones a lo largo y ancho del planeta, algunas claro, que están trabajando este concepto, están tratando de que se hagan estos trámites para que los gobiernos pudieran realizar algún tipo de certificado de vacunación, o pudieran acreditar que una persona está vacunada para que se transporte de un país a otro. O también hay empresas que dicen, pues si no te vacunas, no te vamos a aceptar o te vamos a correr. Este tipo de situaciones. México, ¿qué está trabajando respecto a eso? ¿Entraría a este planteamiento de certificados de vacunación? ¿Accedería a ciertas recomendaciones que se están haciendo para que los mexicanos se pudieran trasladar a otros países? ¿Qué nos podría comentar respecto a estas limitantes, o muchas veces también que se pueda prestar a discriminación para las personas que no se han vacunado? Claro, con todo gusto, Miguel, una buena pregunta, porque das en el clavo. Muchos de estos detalles tienen tintes discriminatorios. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en México? Uno, nuestras cartillas nacionales de salud, ¿no? En nuestras cartillas nacionales de salud, dependiendo del grupo de edad al que pertenecemos, viene siempre un componente de vacunación, vacunas aplicadas. Evidentemente, ahorita no viene, así como viene influenza o VPH o hepatitis B, no viene SARS-CoV-2 o no viene COVID-19, pero viene un apartado en donde dice otras vacunas aplicadas. En ese apartado de otras vacunas aplicadas, en los módulos de vacunación, se está registrando a las personas que lleven su cartilla nacional de salud que se les aplicó la vacuna contra la COVID-19, el laboratorio de la vacuna que se le aplicó, el lote de la vacuna que se le aplicó, la fecha en que se le aplicó la vacuna y cuándo le tocaría la segunda dosis en caso de que usted esté recibiendo una vacuna que requiera de 2 dosis. Eso se puede registrar en la cartilla nacional de salud. Llévela, si usted la tiene, llévela a su módulo de vacunación para que la registren. Si no la tiene, puede pedir una en su unidad de salud para que la tenga y le puedan registrar ahí todas las vacunas y todas las intervenciones en materia de promoción de la salud y prevención de enfermedades. En caso de que no lo lleve, su cartilla nacional de salud, se tiene un comprobante, se puede entregar un comprobante físico y además también se tiene el comprobante electrónico, sobre todo porque ahí se registran estos datos. ¿Quién es la persona que recibió la vacuna? En este caso diría Ricardo Cortés Alcalá, con la CURP, COAR, bla, bla, bla. Y el lote de la vacuna que yo estoy recibiendo, y esa es un comprobante de que yo me vacuné, es un comprobante para mí. Si hubiera algún país que ahora esté, así como se inventaron pedir una prueba negativa para poder dejar entrar a algunos países a las personas, lo cual
pues aquí hemos dicho en repetidas ocasiones que una prueba negativa hoy puede generar una falsa sensación de seguridad, dado que si estoy en el periodo de incubación de la enfermedad, dentro de 48, 72 o 96 horas, probablemente si me hago la prueba de nuevo, saldría positiva. Y entonces la persona diría, ¿pero cómo? Si hace 4 días yo tenía la prueba negativa. Pues sí, pero o estabas en periodo de incubación o hoy te hiciste la prueba, resultó negativa, pero te expusiste al virus 24 o 48 horas después y posteriormente resultará positiva. No vemos viable que se solicite un certificado de vacunación, dado que la producción de vacunas a nivel mundial no es la suficiente como para que las personas puedan tener un comprobante de vacunación para poder trasladarse a otro lugar. Entonces, no lo vemos viable. Puede que alguien esté generando esa idea, sí puede ser, pero me parece que no es lo correcto. ¿Qué planteamiento haría el gobierno en dado caso de que algunas empresas aquí en México o instituciones pidieran obligatoriamente que se tuviera ya acreditación de la vacunación para poder hacer algún trámite o hacer algún tipo de ingreso a las actividades laborales? La vacunación es la segunda estrategia más importante en materia de salud pública. La primera es el agua potable y el saneamiento básico. La vacunación es la segunda. Es una estrategia en salud pública que ha disminuido históricamente la mortalidad, el número de muertes de las enfermedades que previenen estas vacunas, así como de enfermedades. Sin embargo, es un acto, la vacunación es un acto personal y libre. Puede una persona tomar la decisión de no vacunarse y que una empresa solicite la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para contratar, resultaría discriminatorio. Eso no debe de pasar. Muchas gracias, doctor. Otra cosa, el día de hoy estuve en la alcaldía Iztacalco viendo cómo se vacunaban las personas y documentando. A propósito, me gustaría comentar, las personas que entrevisté estaban muy contentas por la vacunación. Muchas también me han referido a felicitar al gobierno, al presidente López Obrador por la vacunación y cómo se está llevando a cabo. Están muy contentas las personas después de vacunarse, bueno, las que me han tocado, pero en realidad se ve un ambiente muy agradable. Pero no sé, quisiera saber si, por ejemplo, las vacunas son surtidas día con día para llevarlas al punto de vacunación o se encuentran todas ya ubicadas en el punto de vacunación. O sea, llega el momento en el que se terminen las vacunas aplicadas ese día porque la gente fue a vacunarse y hay cierta cantidad de vacunas indicadas para ese día, se reabastecen al siguiente o ya están todas las vacunas ahí para las personas que puedan irse a vacunar. Porque llegó el momento en el que o se acababan las fichas o decían, bueno, hasta aquí y pues así como que vamos a citarlos para el día de mañana. Claro, dadas las características de la vacuna, se buscaron que los lugares en donde se estén aplicando la vacuna tengan lo más cercanamente posible o en el mismo sitio de vacunación la red de frío, ya sea de ultracongelación o de refrigeración habitual entre 2 y 8 grados, para que las vacunas estén disponibles siempre para las personas que vayan
que vayan llegando. En general, los lugares que no tienen esta red ahí para mantener todas las vacunas, porque sería difícil hacerlo, los módulos de vacunación, los centros de vacunación tienen al menos el abasto suficiente y disponible para 2 días de vacunación, y se va resurtiendo conforme se vaya necesitando hasta cubrir la población que tienen en su ámbito de competencia, ya sea el municipio, o si es un municipio muy grande y tiene diferentes módulos de vacunación con múltiples células de vacunación, ahí se van entonces reabasteciendo. Doctor, y la última pregunta, pude notar que las vacunas que estaban llegando a México, venía entre ellas la vacuna de AstraZeneca, y pues venía un surtimiento de aquí a, no me acuerdo del último mes, mayo o abril, pero tenía un surtimiento de más o menos unas 40 millones de dosis, muy por arriba de las otras vacunas. ¿Esto a qué se debe, la vacuna AstraZeneca? Se debe a que una de esas proveedurías es la vacuna que se recibió o que se estará recibiendo y que se seguirá recibiendo desde Argentina para el envase en nuestro país. Otra forma de adquirir la vacuna de AstraZeneca es a través del Instituto Serum de la India, y otra forma es a través del mecanismo de COVAX. Entonces, en realidad, para la misma vacuna se tienen 3 proveedores distintos. Uno directamente AstraZeneca con la vacuna que se está envasando en nuestro país, otra desde la India y otra a través del mecanismo COVAX. Entonces, es por eso que también esta vacuna se ve que tiene una mayor amplitud en las entregas que vamos a recibir en nuestro país. Al contrario, Miguel, pues son las 19:57 hoy, miércoles 24 de febrero, Día de la Bandera. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron aquí físicamente en el Palacio Nacional, y a todas aquellas también que nos acompañaron desde sus casas o trabajos a través de las diferentes plataformas digitales o la televisión convencional. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.